Hello and welcome to another episode of India. Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, no olvides suscribirte. También puedes considerar hacerte miembro de YouTube, apoyar en Patreon o donar una pequeña cantidad mediante el enlace en la descripción. Pero como mínimo, puedes ver el programa, darle me gusta, compartirlo y comentar. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, Laith Marouf. Laith es un destacado periodista y analista de medios palestino-libanés con sede en Beirut, conocido por sus agudas críticas a la política exterior occidental, la ocupación israelí y la desinformación mediática. Trabaja ampliamente en temas de derechos digitales, censura y libertad de expresión, y ha sido una voz clave en la documentación de las intervenciones de Estados Unidos e Israel en Asia Occidental. Welcome back to India and Global Left. Laith, bienvenido de nuevo a India y la Izquierda Global. Es un placer tenerte con nosotros otra vez. Quiero retomar desde donde lo dejamos la última vez, que fue, si no me equivoco, el 10 de octubre, el día en que los líderes mundiales, tanto occidentales como árabes, fueron a Sharm el-Sheikh para declarar que la guerra en Gaza había terminado. Paralelamente, en la Palestina ocupada, vimos el intercambio de cautivos. Desde entonces, hemos visto repetidas violaciones de esa llamada primera fase del alto el fuego, incluidos ataques israelíes dentro de la línea amarilla, así como una enorme escalada de la violencia de los colonos en la Cisjordania ocupada. ¿Cómo describirías los acontecimientos desde el 10 de octubre, cuando hablamos por última vez? Quiero decir, era de esperar todo lo que ocurrió después, para cualquiera que haya leído la historia de la región o los tratados que Occidente ha firmado durante los últimos 600 años con los pueblos que ha intentado colonizar. No es una sorpresa que cada palabra en cualquier documento firmado por las potencias occidentales suela significar lo contrario. Así que, cuando dicen alto el fuego, significa la continuación del genocidio por otros medios, distintos del genocidio directo, ya sabes, un genocidio lento. Y también tuvimos, por supuesto, el llamado alto el fuego en Líbano, que duró casi un año antes de que se declarara el alto el fuego en Gaza. Y tuvimos un ejemplo de lo que eso significa, una continuación de los asesinatos, una prohibición de la reconstrucción y el desplazamiento continuo del pueblo libanés indígena. Ahora vemos lo mismo ocurriendo en Gaza, así que no es una gran sorpresa. Aquella cumbre que vimos en Sharm el-Sheikh fue el primer momento en 100 años en que todos los vasallos árabes y musulmanes se sintieron lo bastante seguros como para salir y besar los pies de sus amos imperiales, apoyando abiertamente la supremacía judía y la colonización de Palestina sin miedo. Durante estas 100 años anteriores, siempre hubo algún estado árabe o musulmán central que resistía, que había reducido los colaboradores y les había órdenes que para forward. All the collaborators, and they would have to hide their collaboration. Now they feel with the fall of Syria, Ahora sienten que con la caída de Siria, el asesinato de Sayyid Hassan Nasrallah y la eliminación de la mayor parte del liderazgo de la resistencia palestina y libanesa, y en realidad, con el hecho de que ya no existe ningún estado árabe central como Egipto, Irak o Siria que pueda competir o amenazar el dominio de estos vasallos, pueden hacerlo públicamente. Incluso Pakistán, como vimos, se está uniendo a este club, e Indonesia también. Esos países nunca se atrevieron a hacer algo así, por muy cercanos que estuvieran a Estados Unidos como vasallos antes, cuando aún existían figuras como Gamal Abdel Nasser, Hafez al-Assad o Bashar al-Assad. Ahora el escenario está preparado para la autohumillación pública de estos líderes musulmanes y árabes. Self-humiliation in public for these Muslim and Arabic leaders. Quería centrarme en Palestina, pero volveré a la visión más amplia de la región. Ha habido mucha atención mediática sobre este llamado plan de paz propuesto por Trump, y se han distribuido borradores dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Si no me equivoco,
podría haber una votación sobre ello mañana. También hemos visto borradores paralelos propuestos conjuntamente por China y Rusia que no incluyen a Trump y Blair como el Consejo de la Paz, por así decirlo, y han afirmado que las fuerzas internacionales de estabilización deberían permanecer directamente bajo las Naciones Unidas, mientras continúa la reconstrucción en Gaza. Mi impresión personal es que, dado que Haaretz y otros medios israelíes han estado informando sobre cómo los ministros israelíes, Israel Katz, Bezalel Smotrich, Itamar Ben-Gvir, Gideon Sa'ar y otros, afirman que un Estado palestino no es posible, punto, y que no van a permitir que ocurra, y teniendo en cuenta la influencia del lobby en Estados Unidos y en gran parte del mundo occidental, mi sensación es que todo es teatro. Es algo que Occidente está haciendo dentro de las Naciones Unidas, porque no puede desobedecer a sus amos, que están vinculados a Tel Aviv y a todo el lobby sionista. ¿Cuál es tu interpretación de esta cobertura mediática sobre el lobby en las Naciones Unidas, sobre lo que podríamos llamar el plan de paz de Trump, entre comillas? Sí, quiero decir, se trata de un intento de recolonización, no en nombre de la colonia sionista, sino en nombre de sus patrocinadores imperialistas. Pero por supuesto podemos debatir cuál es la cola del perro y cuál es la cabeza cuando se trata del sionismo y el imperialismo en este momento. Pero dejando eso a un lado por un segundo, esta será la primera vez desde 1948 que si se aprueba, al menos por el Consejo de Seguridad, volvemos al mandato del colonialismo. La Sociedad de Naciones autorizando el colonialismo bajo otros nombres, siendo ahora las Naciones Unidas quienes lo hagan. Y por supuesto, el pueblo palestino resistirá a cualquier ocupante, sin importar su religión, color o grupo lingüístico. Han resistido a los británicos, a los otomanos y a los cruzados, así que no va a suponer ninguna diferencia. Ahora tengo la sensación de que Rusia y China no se mantendrán fieles a esta propuesta. Puede que cambien algunas cosas y eliminen la idea de un dominio colonial directo de Blair como virrey de la potencia colonial, pero aún así, lo más probable es que la aprueben. Y esto muestra las limitaciones del compromiso de Rusia y China en la escena internacional en esta supuesta nueva polaridad. China y Rusia no parecen querer salvar a nadie, ¿de acuerdo? De hecho, es que Rusia y China han disfrutado de todo su poder financiero para matar a palestinos, árabes y musulmanes. Parece que están contentos de que Occidente se esté hundiendo cada vez más en el abismo del genocidio del pueblo palestino. Puede parecer una estrategia inteligente desde el punto de vista de los chinos, que quieren seguir acelerando su avance tecnológico y su fortalecimiento militar, o puede parecer favorable para los rusos, al aliviarse parte de la presión de las líneas del frente en Ucrania hacia los campos de batalla del mundo árabe. Pero la verdad es que, si hoy no hubiera pueblos árabes resistiendo, si no hubieran existido pueblos palestinos, árabes y musulmanes resistiendo durante los últimos 35 años desde el colapso de la Unión Soviética, las hordas de Occidente habrían estado a las puertas de Moscú y Pekín. Así que, incluso desde un punto de vista egoísta para China y Rusia, su insistencia en mantenerse al margen de la batalla en el mundo árabe o en la Gran Siria o Palestina, en realidad va a volverse en su contra. El pueblo palestino ha logrado mantener a raya a las hordas durante 2 años, pero pueden ellos esperar derrotar al imperio, al poder combinado del imperio, abiertamente, si esas fuerzas militares descienden al terreno en Gaza? Esa es una gran pregunta. Tengo mucha esperanza en mi pueblo, pero las probabilidades son enormes, como vemos.
Creo que hay una conexión entre lo que dijiste en la primera parte y lo que acabas de decir sobre la división dentro de los estados árabes, lo que básicamente llamaste los colaboradores con las potencias coloniales occidentales en la región. Y quizá haya un vínculo entre eso y Rusia y China. No es para excusarlos por su falta de acción proactiva, pero podría haber una relación con el debilitamiento del nacionalismo árabe, ya que estas potencias decidieron, una por una, colaborar con sus amos occidentales y dejaron de ver interés en invertir en la región. Me pregunto si estarías de acuerdo con esa línea de pensamiento. Me pregunto, dado que Rusia ha invertido en Siria desde 2013, si una línea de argumentación es que Rusia y China no ven estados viables en torno a los cuales puedan construir la resistencia. Ahora bien, por supuesto, esto socava un poco, o quizá más que un poco, la enorme y formidable resistencia del propio pueblo palestino y de la gente en Líbano. Pero también es cierto que no hay suficientes estados fuertes que encajen en el tipo de juego geopolítico más amplio, por así decirlo, en el que las grandes potencias tienden a intervenir. Me pregunto qué opinas al respecto. Bueno, de vez en cuando está bien dar una pequeña lección de historia, porque ya ha pasado un siglo desde los problemas en el mundo árabe para intentar formar una representación política árabe unificada. La forma en que puedo describirlo es la siguiente. Antes de la Primera Guerra Mundial, si observas la distribución de la población en el mundo árabe, tienes el Levante, la Gran Siria, y luego la columna vertebral del Hiyaz y Yemen, que se extiende hacia el sur desde la Gran Siria. Tienes el Valle del Nilo y las montañas del Atlas en el Gran Marruecos, o el Magreb, ¿de acuerdo? El resto es desierto, escasamente habitado. Y lo que hizo Occidente fue entrar y morder esas zonas poco pobladas, como lo que hoy son los países del Golfo, y crear allí estados ficticios que tienen todo el petróleo y el gas, ¿verdad? Y cualquier oposición a la creación de estos estados falsos, o cualquier intento de unificar al pueblo árabe, fue combatida con la mayor dureza posible. Ya sabes, Gamal Abdel Nasser y los esfuerzos de unificación árabe, el partido baasista en Siria, Muammar el-Gaddafi y su panafricanismo y así sucesivamente. Occidente no solo logró utilizar los recursos de sus estados vasallos, los estados del Golfo, en el esfuerzo por destruir cualquier unificación árabe o algo parecido, sino que también hizo todo lo que estuvo en su mano para derrotar los intentos de liberar y unificar al pueblo árabe. Por otro lado, incluso en el apogeo de la era soviética, la Unión Soviética desconfiaba de la unificación árabe. Siempre desconfió de ello debido a la geografía del mundo árabe. Si el pueblo árabe estuviera unificado, con una gran población, un vasto territorio y una gran cantidad de recursos, y se encontrara en el centro del mundo, donde tienen lugar todas las comunicaciones y transportes, entonces los pueblos árabes se convertirían lógicamente en el imperio número uno. Así que esta es la situación desafortunada. Una especie de maldición geográfica que el pueblo árabe ha sufrido en comparación con todos los demás intentos de descolonización en el mundo. La Unión Soviética no quería que los árabes se unificaran realmente. Les parecía bien que Gamal Abdel Nasser casi derrotara a los israelíes, o que Siria casi los derrotara en 1973, pero no aceptaban que los derrotaran de verdad, por miedo a lo que podría suceder. Incluso la unificación solo de Egipto con la región de la Gran Siria, sin contar siquiera los campos petrolíferos del Golfo, bastaría para crear un nuevo polo fuera del control tanto de la Unión Soviética como de los Estados Unidos. Esa fue la maldición con la que el pueblo árabe tuvo que lidiar. Y hoy, debido a los fracasos de la Unión Soviética en su batalla contra el mundo capitalista y a las limitaciones autoimpuestas en su solidaridad con movimientos como el Movimiento de Unificación Árabe, vemos a Rusia donde está ahora y al mundo árabe donde se encuentra.
donde toda voz progresista, anticapitalista y antiimperialista ha sido silenciada y sus países aplastados. Las poblaciones de estos países se han convertido en refugiados internacionales, ¿verdad? Donde de repente incluso los porcentajes de población en el mundo árabe están cambiando. De repente tienes un país que no tiene ninguna forma natural de sostener una población de 30 millones, como Arabia Saudí, un reino con 30 millones de habitantes, mientras que Siria, que podría sostener de forma natural a unos 60 millones, ahora tiene a la mitad de su población viviendo en el extranjero como refugiados, y la población total se ha reducido a 18 millones. Así que incluso hay un esfuerzo por cambiar la demografía del mundo árabe, llevado a cabo por los imperialistas, expulsiones masivas de los centros de población originales y la fabricación y sobrepoblación de los países que controlan. Así que esto es una especie de lección de historia para cualquiera que intente entenderlo. Y creo que la comparación más cercana que podemos hacer, incluso para analizarlo, es lo que les ocurrió a los pueblos indígenas en Estados Unidos. No sé si la gente ha visto o leído Los asesinos de la luna de las flores, sobre las tribus indígenas de Oklahoma, que se encontraron sentadas sobre todo ese petróleo, y como una serie de matones al estilo Epstein se infiltraron, drogaron a la gente, los emborracharon y les hicieron firmar la cesión de sus derechos para extraer el petróleo. Esto es lo que les ocurrió a la familia Saud, a la familia Tayan y a las demás familias que gobiernan el Golfo. Esos pueblos originarios e indígenas que fueron drogados y manipulados. Lo que vemos ahora, con los archivos de Epstein que muestran que Mohammed bin Salman envió una tienda a Epstein, solo demuestra cómo los líderes de esos países son pedófilos, drogadictos y alcohólicos, con tantos vicios que ni siquiera saben leer árabe. La mayoría ni siquiera lo habla con fluidez. Parecen estar drogados todo el tiempo y tienen varios encargados que controlan cómo se usa su dinero y demás. Y con estas personas es con quienes China y Rusia están decidiendo hacer negocios. Estos, por decirlo de alguna manera, pedófilos corruptos con todos esos manejadores sionistas detrás de ellos. Por supuesto, Rusia y China no van a ganar mucho con esto, sin importar lo que crean que está ocurriendo con el movimiento de liberación en el mundo árabe. Me recuerda algo. Estaba leyendo La Guerra de los 100 Años del profesor Rashid Khalidi. Lo estaba releyendo porque lo voy a entrevistar el día 19. Él escribe sobre la historia de ese periodo, quiero decir, es una historia de 100 años, pero la parte inicial trata del papel que desempeñó el capital judío en la colonización de Palestina con comunidades judías durante los años de entreguerras. Presenta estadísticas que muestran que en aquellos años se invirtió en Palestina un monto equivalente a 4 veces el Producto Nacional Bruto de la población judía en Europa para poblar la región con colonos occidentales. Eso preparó el terreno para la posterior expulsión a gran escala de la población indígena entre 1936 y 1939 y luego, de manera masiva, de la mitad de ella en 1948. Y ahora estoy viendo cosas similares. Es decir, si este supuesto plan para Gaza sigue adelante, el capital occidental podría hacerse una probable compromiso en esta croy y fracturar el nación tumoasi. Quería hacer una pregunta más sobre cuáles deberían ser nuestros términos de debate en relación con la lucha palestina de cara al futuro, porque los medios occidentales se han estado centrando en episodios triviales, o incluso si no lo son, los términos del debate son completamente erróneos. Hablan de la desmilitarización de Hamas en un momento en que Palestina está siendo colonizada, o de los detalles minuciosos del llamado Consejo de la Paz, y todas esas cosas. Mientras que los verdaderos temas, la libertad palestina, la cuestión de los refugiados, la condición de Estado palestino y también los presos, se ignoran.
Adamir, un grupo palestino de derechos de los presos, ha recalculado el número de prisioneros palestinos retenidos en mazmorras y cámaras de tortura israelíes, que incluyen no solo la rotura de mandíbulas, pulgares y costillas, sino también violencia sexual y todo tipo de torturas. Han calculado que 9.200 palestinos han sido retenidos en estas cámaras de tortura. Y ahora la Knesset ha decidido imponer la pena de muerte a cualquiera acusado de ser racista contra Israel. Estas cuestiones se han pasado completamente por alto, y en su lugar se nos habla de todos esos detalles burocráticos minuciosos. Así que, para quienes estamos en el espacio alternativo, ¿cuáles deberían ser algunos de los términos y condiciones? Existes subsisting water, through to thermomos en el movimiento por la libertad palestina. When we are focused on the Palestinian freedom movement. Well, obviously, look, what's important. Bueno, obviamente, mira, lo importante es cómo se manifiesta el poder. Todo lo que está escrito, las palabras, las discusiones filosóficas, el análisis de lo que dijo este poder o aquel otro, es irrelevante al final cuando hablamos de un movimiento de liberación. Tenemos que fijarnos en las acciones y en la aplicación del poder. Y hasta ahora, en esta guerra de 100 años, o en el siglo de humillación de los pueblos árabes en su conjunto, los palestinos y los pueblos árabes no han sido derrotados. Incluso con todas estas cosas desalentadoras de las que hemos hablado, incluso con la caída de Siria, todavía existen pueblos árabes vivos y pueblos musulmanes vivos que rechazan el colonialismo y la dominación de potencias externas. Y como hemos visto, el imperio ha gastado todo su poder propagandístico y militar y aún no ha derrotado a los palestinos. De hecho, el pueblo palestino ha derrotado a toda la maquinaria de propaganda imperial. Una derrota rotunda, sin precedentes. Todo Occidente ha quedado al descubierto ante el mundo, no solo en lo que respecta a Palestina, sino en cada uno de los puntos de propaganda que nos han inculcado durante los últimos 100 años. Así que aquí es donde nosotros, como pueblos fuera de Palestina, estemos o no dentro del núcleo imperial, debemos centrar nuestra atención. Una de las cosas que debemos hacer es aclarar nuestro lenguaje, porque ahora existe una conciencia colectiva, a escala humana global, sobre qué es Palestina, qué crímenes se han cometido contra los palestinos y cuál es el problema con el sionismo y la existencia de un Estado judío. Así que, cuando hablamos con estas masas ya iluminadas, ¿de acuerdo?, que tienen esta conciencia colectiva, también tenemos que reconocer que no poseen la información a nivel de doctorado que tú y yo podríamos tener sobre los 100 años de historia, ¿verdad? Así que en este sentido, necesitamos crear términos de propaganda que provoquen reacciones emocionales, términos que se expliquen por sí mismos sin requerir una larga explicación. Por ejemplo, en mi mente he intentado y sigo intentando programarme de alguna manera para usar la palabra Judá cruzado como en lugar de cruzado, Judá cruzado, ¿de acuerdo? O Estado judío en lugar de cruzadas, y la colonia Judá cruzada. ¿Por qué? Porque cuando usamos la palabra sionismo, incluso con esta conciencia colectiva que ha surgido después del genocidio o durante el genocidio en Gaza, la gente todavía no comprende del todo el término sionismo, ¿verdad? Pero cuando digo Jewseder, ya se entiende. Se trata de una ocupación extranjera, una colonización en nombre de objetivos religiosos, y va a ser genocida e implicar limpieza étnica. Todo eso está contenido en la palabra. Ya no hay debate al respecto. Eso es una cosa. La otra cosa que podemos hacer, ahora que todos estamos de acuerdo en que el problema es la supremacía judía, y este concepto de un Estado o colonia judía, es analizamos podemos desarrollar un intuonist de las élites occidentales. ¿Cómo podemos desarrollarlo? En mi opinión, solo hay dos caminos posibles. O bien, recuperamos el control del Estado,
lo que requeriría que nosotros, como no judíos, limitáramos el poder y la presencia de las organizaciones judías, ya que todas las organizaciones judías oficiales son sionistas, lo cual sería autoritario y llevaría a la comunidad judía en cualquier país a quizá huir hacia la colonia sionista, reforzando en realidad el proceso colonial en Palestina. Y la única otra vía posible es que quienes se autodenominan judíos antisionistas asuman seriamente sus responsabilidades y se rebelen dentro de las instituciones judías y del templo judío. Hasta ahora, todos estos judíos antisionistas han evitado mantener una confrontación o un debate interno. Vemos a estos llamados judíos antisionistas dirigirse hacia el resto de la humanidad, a las poblaciones mayoritarias de Estados Unidos, Canadá y otros lugares, mientras evitan siempre una confrontación directa dentro de sus propias comunidades. Por lo tanto, el control sionista de las instituciones judías está garantizado. No hay ninguna amenaza para ello, ¿de acuerdo? Y mientras eso siga ocurriendo, no hay manera de que tú y yo, no de convencer a los gobiernos, porque los gobiernos lo saben, sino de demostrar que los gobiernos de Occidente están equivocados al afirmar que apoyan a Israel en nombre de las poblaciones judías de Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido. Para defender la seguridad judía en Canadá y Estados Unidos, terminan oprimiendo a palestinos, árabes, musulmanes y a cualquiera que los apoye, mientras no haya un verdadero desafío dentro de la comunidad judía. Así que necesitamos presionar a esos llamados judíos antisionistas para que asuman sus responsabilidades en serio. De lo contrario, el resultado va a ser realmente desagradable. Esta guerra, y ya lo ha hecho, ha retratado a los judíos en su conjunto, como un grupo First World War. A los palestinos los están matando judíos autodeclarados. No se llaman a sí mismos sionistas, no se llaman israelíes. En su tarjeta de identidad su nacionalidad figura como judía. El Estado de Israel se autodenomina un Estado judío. La Knesset lo llama la ley del Estado-nación del pueblo judío, y no se identifican como israelíes ni como sionistas, se identifican como judíos. Así que esto es una cosa, y una forma en que podemos presionar a estos llamados judíos antisionistas es recordando a todos que en 100 años, desde el comienzo de este genocidio, no ha habido ni una sola persona judía que haya tomado las armas para defender el judaísmo del sionismo o para defender a las víctimas del sionismo o de la supremacía judía. Ni una en más de 100 años. Ni un mártir judío. Hemos tenido a Rachel Corrie, a Tom Herndon y a otros. Hemos tenido cristianos. Tuvimos japoneses, italianos, alemanes. Personas negras han muerto por Palestina o han tomado las armas por Palestina. Pero no hemos tenido ni un solo judío que lo haya hecho. No hay ningún John Brown judío que intente liberar a los esclavos, lo que lleva a una guerra civil en Estados Unidos, que pone fin a la esclavitud. Bien, ¿dónde está ese John Brown judío que tomaría las armas contra los sionistas y provocaría una guerra civil judía que pusiera fin al proyecto sionista o a la supremacía judía en la tierra de Palestina? No hay ninguno. Si la gente quiere decirme, bueno, son tiempos modernos y las armas y todo eso, de acuerdo. ¿Dónde está el Oskar Schindler judío? En 140 años desde el surgimiento del sionismo, ni un solo judío ha escondido a un palestino en ningún lugar de la Palestina histórica de los sionistas. Ni uno solo. Hubo miles de Oskar Schindler, miles que ayudaron a los judíos a escapar del Holocausto. Personas de todos los ámbitos de la vida, musulmanes, cristianos y laicos en Europa, incluidos embajadores de Pakistán y de otros países, muchísimas situaciones. Entonces, ¿dónde está ese Oskar Schindler judío? ¿Dónde está ese John Brown judío? Si no hay ninguno, por eso tenemos que seguir hablando con esos judíos antisionistas e intentar avergonzarlos para que actúen. Si hoy no existe ningún John Brown judío, ni ningún Oskar Schindler judío, significa que los judíos en su conjunto son condenables y que los judíos en su conjunto son responsables de este holocausto que estamos viendo.
for this Holocaust that we see. Because even with 70,000 Porque incluso con 70.000 alemanes que tomaron las armas contra los nazis y fueron martirizados por defender a los judíos, incluso con los miles de Oskar Schindler que escondieron a judíos durante el Holocausto, han pasado 80 años y Alemania sigue pagando reparaciones. No han sido absueltos de los crímenes de los nazis. Entonces, ¿por qué deberían los judíos ser tratados de manera diferente a los alemanes en esta situación? En realidad, ¿sabes? Creo que estos son los únicos caminos posibles para nosotros. Necesitamos usar un lenguaje claro cuando hablemos con el público en general. Crear nuevos códigos que no nos obliguen a darles tesis de nivel doctoral al intentar describir lo que ocurre en Palestina. Y aumentar la presión, no sobre los sionistas, sino sobre los judíos antisionistas, para que actúen y pongan fin a la complicidad de sus comunidades en este genocidio. Y cuando hablas de judíos antisionistas, ¿te refieres a los judíos estadounidenses o a cualquier persona dentro de Israel? Todos ellos, todos ellos, todos ellos. Los que están en Israel, no puedo llamar a ninguno de ellos antisionista porque están en primera línea, ¿verdad? Y no están haciendo nada. Ni siquiera esconden a un palestino, como dije. Y los que están en Occidente, sus comunidades son las que se utilizan como justificación para el Holocausto, ¿verdad? El gobierno estadounidense o canadiense dice que representan la voz del judío estadounidense, o del judío canadiense, o Por cierto, hace solo unas horas, a principios de hoy, salió una encuesta de la población británica en la que el 93% dijo que considera a Israel parte de su identidad, y el 90% afirmó que apoya a Israel como Estado judío. Esta es una cifra condenable, y muestra por qué es problemático que los judíos antisionistas en Occidente se limiten a hablarle a la mayoría de la población y se nieguen a mirar hacia adentro. Quiero decir, maldita sea, ha habido miles de judíos que empuñaron armas en España para luchar contra los fascistas. Ya sabes cómo se llamaba el dictador de España, Franco. Miles de judíos empuñaron armas del lado de la Unión Soviética contra los nazis. Cientos de judíos bajaron a... el norte de Siria, ya sabes, esos que se autodenominan anarquistas, que empuñaron las armas del lado de los kurdos bajo la bandera de la CIA. Y por supuesto, hay al menos 10 millones de judíos dispuestos a empuñar las armas y morir para mantener la supremacía judía y el derecho al genocidio, la violación y el saqueo. Pero no vemos a un solo judío dispuesto a empuñar las armas contra otro judío para detener los genocidios y las guerras que se cometen en su nombre. No vemos a un solo judío dispuesto a morir para defender al palestino. Son grandes interrogantes. ¿Qué significa eso para esta idea del judaísmo antisionista si solo hay palabras y no acciones? ¿Cómo puedo yo, como palestino, justificar ante mí mismo aceptar que eso es suficiente? Si acepto que el mero hecho de que unos pocos judíos hablen sobre los crímenes del sionismo significa que los judíos quedan absueltos, eso querría decir que creo en la supremacía judía. Porque los propios judíos no habrían aceptado nada menos que 70.000 mártires alemanes, cientos de miles de Schindlers, 80 años de reparaciones en dinero y cientos de miles de millones de dólares que aún siguen fluyendo. Y aún así, se niegan a absolver a los alemanes. Así que, si absuelvo a los judíos solo porque unos pocos de ellos parlotean en la televisión intentando convencerme a mí y a ti de que el sionismo no es judaísmo, entonces ya he aceptado la supremacía judía. Y eso es algo que nunca haré. ¿Qué opinas de las encuestas en Estados Unidos que indican que hay un cambio significativo en la opinión judía, especialmente entre los jóvenes de la comunidad, sobre las acciones del Estado de Israel en relación con el genocidio, y también sobre el auge de grupos como Jewish Voice for Peace, que ha movilizado a miles de judíos
en ciudades como Nueva York y en otros lugares de todo el país contra el genocidio. ¿Cuál es tu interpretación de esos acontecimientos en Estados Unidos? What is your reading of those developments within the United States? Well, all of these developments Bueno, todos estos acontecimientos en realidad quedan en ridículo cuando los comparamos con lo que ocurrió dentro de la sociedad alemana durante la Segunda Guerra Mundial, porque obviamente, a mitad del Holocausto, probablemente había más alemanes que eran antinazis que judíos, ahora que son antisionistas. Bien, así que siempre los compararé de esa manera porque es la única forma en que puedo juzgar si debo aceptar algo. Ya sabes, lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa, como dicen. Y no aceptaré nada menos de lo que obtuvo el ganso judío. Bien, así que eso es una cosa. La otra cuestión es que si te fijas, volvemos al tema de estos judíos antisionistas que se niegan a luchar dentro de su propia comunidad. Así que digamos, estas acciones de Jewish Voice for Peace, o de Alternative Jewish Voices, o de cualquier organización que sea en cualquier país, todas las acciones que han llevado a cabo han sido en espacios públicos. Manifestaciones en Times Square, bloqueos que afectan al sustento de estadounidenses comunes, protesta de un congresista, ¿verdad? Nunca han hecho una manifestación dentro de un centro comunitario judío o de una sinagoga. Nunca han ido a intentar ocupar AIPAC. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué eso? So why is that? I mean, I personally don't think all these leaders. Quiero decir, personalmente no creo que todos esos líderes de ese supuesto campo judío antisionista sean estúpidos. En su mayor parte, veo que los medios alternativos los presentan como las personas más ilustradas y más inteligentes del planeta. Otra falacia de la supremacía judía. Pero no nos quedemos atascados ahí. ¿Por qué unos maestros estratégicos tan ilustrados como Finkelstein, Chomsky, Blumenthal o Mattei nunca convocan una manifestación dentro de una sinagoga o de un centro comunitario judío? ¿Por qué todos esos oradores insisten en hablar en espacios públicos comunes como una universidad, una sala de conferencias o un teatro, pero nunca dentro de una sinagoga o de un centro comunitario judío? ¿Por qué no imparten sus conferencias hacia adentro? Why aren't they lecturing inwards? They're preaching to me and you who are not Jewish. Nos están predicando a ti y a mí que no somos judíos. ¿Qué es el judaísmo? Están intentando convencernos como si fuéramos a convertirnos a esta versión del judaísmo que presentan como liberacionista, anticolonialista, antiimperialista. Mientras tanto, no quieren predicar a su propia comunidad. ¿Tiene sentido eso? Por supuesto que no. No creo que sean estúpidos, así que están tomando esta decisión. Personalmente, después de pensarlo, deciden, no voy a librar esta batalla. No me importa lo que piensen los judíos. Quiero que el resto del mundo tenga una mejor opinión del judaísmo. Pero en realidad, las acciones del judaísmo no cambiaron. Existe una opinión en el mundo sobre la diferencia entre el sionismo y el judaísmo. Pero ¿qué es el judaísmo en términos materiales? ¿Cómo se manifiesta en términos materiales? Se está manifestando como supremacía judía, como genocidio, como traición, como pedofilia, todas estas cosas. Así es como se está manifestando. Así que creo que, de alguna manera hasta ahora, el campo antisionista ha logrado una sola cosa: moderar nuestra ira hacia las instituciones judías como no judíos. Eso es lo único que han conseguido. Apagar el fuego en nosotros para no levantarnos y hacer una manifestación dentro de una sinagoga, ¿verdad? Así que siento que al final, estos judíos antisionistas, porque han descuidado su deber de luchar dentro de su propia comunidad, solo han moderado y añadido un lenguaje liberal a la fiebre revolucionaria que se extendió por todo el mundo mientras observábamos este genocidio. Estas voces judías antisionistas son la única razón por la que no hemos visto sinagogas arder en todo el mundo, ni instituciones judías asaltadas por personas enfadadas que presencian un genocidio. En cierto modo, todas estas voces judías antisionistas han hecho de porteras,
impidiendo que la gente descargue su ira contra lo que consideran el verdadero enemigo, que en este momento son las instituciones judías. Anger out on the real enemy, which is Jewish institutions at this point. I agree with you on the idea Estoy de acuerdo contigo en que la idea de que 4 o 5 o quizá 10 judíos antisionistas sean la voz principal de la resistencia es absolutamente absurda. Quiero decir, el frente principal de la resistencia son el propio pueblo palestino y las voces musulmanas. Todas las personas de la región son las principales vanguardias de la resistencia, y creo que eso debería quedar absolutamente claro. Sin embargo, pienso que cuando entrevisté a Aviva Chomsky, tuvimos una conversación sobre esta cuestión, y ella dijo que una de las cosas que ha cambiado es que hasta ahora los judíos antisionistas no partían de un sentimiento de judaísmo. Es decir, su posición dentro de la comunidad era muy marginal. Their position within the community was very marginal, and she was talking about her father Chomsky himself. Y ella hablaba de su padre, el propio Chomsky, pero también de Finkelstein y de otros que acabas de mencionar. Pero dijo que esta vez parece haber algo diferente. Estamos viendo a rabinos como Arthur Green, rabinos como Brian Rosen, que movilizaron a más de 1000 rabinos para firmar contra el genocidio. Y esta vez hemos visto movilizaciones en sinagogas. Aunque nada de lo que dijiste es incorrecto, que en su mayoría, ya sabes, Times Square y todas esas plazas públicas y los campus universitarios han sido los espacios de movilización más importantes. No es algo exclusivamente judío. Spaces of mobilizations, and it's not exclusively Jewish. I mean, we've seen the role played by Arab Americans. Quiero decir, hemos visto el papel que han desempeñado los árabes estadounidenses. Fueron los principales movilizadores de las protestas en los campus, no la comunidad judía. Pero creo que hemos visto cambios en ese sentido. Y mi pregunta específica para ti sería, dentro de la clase de multimillonarios, no estoy seguro de cuánta influencia tienen los judíos comunes sobre AIPAC, por ejemplo. Quiero decir, ¿qué significa enfrentarse a AIPAC cuando en realidad está compuesto por una clase supremacista de multimillonarios? Así que ese es un lado del asunto. Y en el aspecto religioso, creo que históricamente lo que has dicho es más o menos exacto. Pero esta vez he visto un cambio, y me pregunto, ¿qué opinas al respecto? Así que, aquí está uno de los grandes problemas que siempre intentamos evitar cuando hablamos de judíos antisionistas. Hay personas como Chomsky, Finkelstein, Blumenthal o Mati que probablemente durante la mayor parte de sus vidas nunca han puesto un pie en un templo o una sinagoga, y aún así se llaman a sí mismos seculares. Pero al mismo tiempo, quieren llamarse judíos. Así que, de alguna manera, estos llamados judíos seculares están volviendo a enfatizar la racialización. Han fabricado, bueno, ya sabes, toda la ciencia racial es pseudociencia, no existe tal cosa como la raza, pero están creando una etnicidad o una raza que es judía, que de algún modo existe una línea de sangre, una pureza de sangre, de modo que Chomsky o Finkelstein tienen suficiente cantidad de sangre directamente conectada con Moisés y los judíos cananeos originales, ¿de acuerdo? Que les da derecho a registrarse que ser religiosos. Without being religious. So here's something that Así que aquí hay algo sobre esos supuestos judíos seculares. Tienen una elección delante de ellos. O dejan de llamarse judíos, punto. No puedes, en mi opinión, a partir de ahora, como un supuesto judío secular que quiere luchar contra el sionismo, llamarte judío. Porque si lo haces, estás enfatizando la mitad del problema. Esa idea de que existe una raza judía, que tienen una pureza de sangre que les da derecho a arrebatar Palestina a sus habitantes. ¿Ves? Ese es uno de los principales problemas que siempre intentamos evitar como palestinos, simplemente porque desconcierta a la gente. Pero esa es la verdad. Tienen que dejar de llamarse judíos o volver a adoptar el ritual religioso, ir a la sinagoga y debatir con otros judíos sobre qué es el judaísmo. No vengas a decirme qué es el judaísmo. Yo no soy judío. En realidad no me importa qué es el judaísmo. ¿De acuerdo? Así que, eso es lo primero. La otra cuestión es, ¿puedo mantener esa idea un momento?
Porque creo que el problema que tengo con esa forma de pensar es que ya lo hemos visto en otros lugares. Por ejemplo, en la India, cuando perteneces a una casta alta, hay personas de esa comunidad que podrían decir, no tengo casta y no quiero usar un apellido, y cosas por el estilo. Pero el movimiento Dalit y lo que se llama el movimiento Bahujan en la India, el movimiento rebelde y reivindicativo desde abajo, diría, no puedes decir que no tienes casta, porque tienes todos los privilegios. Incluso sin ser miembro de nuestra comunidad, sigues teniendo ese privilegio de no pertenecer a la casta oprimida. En tales condiciones, se ha vuelto extremadamente difícil declarar que no perteneces a la casta superior. Es como en Estados Unidos, donde sería problemático que una persona blanca dijera, no soy blanca. Del mismo modo, si voces judías destacadas, porque no son religiosas, y puedo debatir contigo sobre si han hecho lo suficiente para confrontar a su propia comunidad allí, creo que estoy de acuerdo contigo. Pero decir que, porque no creo en los rituales religiosos, simplemente reniego de mi condición judía es en sí mismo un problema, porque la identidad judía también va más allá de la religión, ¿no es así? Okay, so I agree with you on the first part. Vale, estoy de acuerdo contigo en la primera parte, cuando hablas del sistema de castas y la blancura y de cómo no se puede escapar de ello y del privilegio y la clase. Pero en realidad Finkelstein o Chomsky son, ya sabes, blancos germano-eslavos. Así que incluso si dicen no soy judío, seguirán conservando su blancura, que es el verdadero problema, ¿no? Entendemos que el sionismo es solo una ramificación de la supremacía blanca, el imperialismo blanco y el colonialismo, con características judías y el uso de la mitología del judaísmo para justificar esa supremacía blanca, ¿verdad? Así que pueden negar que sean judíos porque es una religión, pero nunca podrán escapar de su blancura. Eso es cierto. Tú y yo podemos convertirnos a cualquier otra religión. That's true. Me and you can convert to any other religion. Like you are Indian and you can become Christian. Es decir, eres indio y puedes hacerte cristiano, ¿verdad? O puedes hacerte musulmán, o zoroastrista, o hindú, o budista. Pero tu casta no va a cambiar. ¿Es correcto? ¿Sí? ¿Ves la diferencia? Hay una diferencia, la casta frente a la religión, frente al código de color que tenemos, ¿verdad? Así que quizá digamos que eres un indio de clase alta y te conviertes al cristianismo. Aún así, no te van a llamar blanco, aunque vivas en el Reino Unido durante 3 generaciones. Bien, pero Finkelstein puede incluso cambiarse el nombre y de repente ser George y pasará sin problema. Y no va a perder ninguno de sus privilegios, quizá un poco, ya que ahora el punto más alto de la supremacía blanca es la supremacía blanca judía. Now at the apex of white supremacy is Jewish white supremacy. So that's where I disagree with you on this. Ahí es donde no estoy de acuerdo contigo en esto. And when we talk about the, Y cuando hablamos de los judíos religiosos antisionistas, también hay una limitación ahí, porque una gran mayoría de estos judíos religiosos antisionistas nos dicen que están en contra de la creación de un Estado judío ahora mismo, porque el Mesías aún no ha llegado para crearlo. Pero están esperando al Mesías, y cuando el Mesías llegue, están dispuestos a participar en la limpieza étnica de los palestinos y en la creación de un Estado judío en la tierra de Palestina. Así que eso es una cosa. Y de nuevo, nosotros como palestinos evitamos hablar de esto porque queremos que esos judíos antisionistas, los judíos religiosos, se mantengan con su atuendo religioso y quemen la bandera israelí. Jewish garb and burn the Israeli flag. Okay? But there's a limitation there. But let's forget this ¿De acuerdo? Pero hay una limitación ahí. Olvidemos esta limitación teológica, y digamos que estamos de acuerdo con retrasar el holocausto de los palestinos hasta que llegue el Mesías, porque quizá el Mesías sea una invención y no exista, ¿verdad? Tal vez estemos bien con eso. Pero estos judíos religiosos antisionistas también se niegan a llevar la batalla a las organizaciones paraguas de representación judía. Así que tienen sus propias sinagogas, que por cierto, de las aproximadamente 4.330 sinagogas que hay en Estados Unidos, solo unas 30 no son sionistas. Así que el porcentaje es inferior al 0,1%. Pero digamos que crean sus propias sinagogas judías antisionistas.
anti-Zionist Jewish synagogues. Well, they're refusing to join the umbrella organizations. Bueno, se niegan a unirse a las organizaciones paraguas donde podrían debatir y enfrentarse con los sionistas por el control de las organizaciones judías oficiales. En segundo lugar, la mayoría de estos religiosos antisionistas son pacifistas declarados. Bien, así que nunca empuñarán armas. De acuerdo, puedo aceptar eso. Pero, como persona india, estoy seguro de que recuerdas que hay mucho que se puede hacer sin llevar armas, utilizando métodos pacifistas que ponen tu vida en riesgo y obligan a tu enemigo a comportarse como un animal, creando una escisión en la sociedad. Recordamos, por supuesto, la gran marcha de la sal de Gandhi, cuando dijo a los trabajadores indios que marcharan hacia una muerte segura, con las manos abajo, que recibieran los disparos y siguieran caminando hasta romper la línea y llegar al mar para hacer sal. Muy bien, entonces muéstrame una marcha judía hacia la sal, una marcha de sal. Puedo ver a rabinos judíos caminar dentro de la Palestina ocupada hacia el muro en Gaza, romper el muro y permitir que entre la ayuda. Podemos ver a esos rabinos judíos con las manos abajo ser abatidos por supremacistas judíos, muertos. Están dispuestos a morir por la supuesta justicia del Dios del judaísmo. Dicen que representan la verdad del judaísmo. Muéstramelo. ¿Estás dispuesto a morir por esa verdad, incluso si no quieres portar armas? Y hasta ahora, no hay ninguno. Así que hasta que vea a esos rabinos judíos marchando y dispuestos a ser abatidos y morir para romper el asedio, al menos, o para esconder y proteger a los palestinos en Cisjordania que están siendo linchados, no tiene sentido para mí preguntarme qué significa ese judaísmo religioso antisionista, porque la realidad que vemos significa cero. No significa nada. Es mucho hablar, pero no significa nada. Y por último, aquí quiero decir esto. Sabes, mira, incluso estos judíos religiosos antisionistas están dispuestos a suicidarse antes que servir en el ejército israelí. Hemos visto a muchos de ellos, cada año se lanzan desde edificios cuando el ejército israelí viene a llevárselos al servicio militar. Están dispuestos a morir, a suicidarse, para no participar en el genocidio. Pero no están dispuestos a morir para detener el genocidio. Ese es otro factor impactante. Si estás dispuesto a lanzarte desde lo alto de un edificio para no servir en el ejército israelí, ¿por qué no te pones un cinturón suicida y haces estallar un cuartel sionista o algo así? Vas a morir de todos modos. Bien, no te pongas un cinturón suicida. ¿Qué tal si simplemente te lanzas delante de un tanque? How about you just throw yourself in front of the tank? I think Why? I agree. Creo que estoy de acuerdo en que si elevas el listón tanto, entonces sí, los judíos antisionistas están muy lejos de lo que debería hacerse, si ese es el estándar que les imponemos. Pero también me hace pensar, quizás sea diferente para ti y para mí, porque yo no soy completamente un extraño, pero sí soy una tercera parte, más distante que tú. Y entiendo la pasión con la que hablas, porque tú estás mucho más directamente afectado. Y estás allí, mucho más cerca, desde la expansión colonial de los cuernos. The scene of settler colonial expansion has been happening. But then I ask myself that Pero entonces me pregunto, ¿eso también se aplica a mí? ¿O es solo porque no soy judío que puedo sentarme frente a mi portátil, hablar de estos crímenes y sentir que ya he hecho lo suficiente? Mientras que para un judío, de repente, el listón pasa a ser ir al frente israelí y morir luchando contra tus propios soldados. También discrepo de tu analogía entre el suicidio y morir luchando contra ellos, porque aquellos que intentan escapar de participar en el ejército y acaban suicidándose. Hay situaciones en las que la vida es terrible, quizá incluso morirían en el campo de batalla. Así que tal vez estén huyendo, pero al no enfrentarse al ejército, están eligiendo vivir. Las apuestas son mucho menores cuando no vas al campo de batalla a luchar contra las FDI. Cuando intentas escapar, cuando eres un fugitivo, cuando te niegas a ser reclutado. De nuevo, sign for the draft, again you are trying to escape death. So what I'm saying is that
Lo que estoy diciendo es que no creo que escapar del servicio militar obligatorio o del reclutamiento sea realmente abrazar la muerte, como se podría comparar con inmolarse como un atacante suicida. Porque estas personas en realidad lo hacen, ya sea por su convicción de que no es una lucha justa, lo cual no creo que sea normalmente el caso, ya que la mayoría de los israelíes que se niegan a ser reclutados no lo hacen porque piensen que la guerra es injusta, sino porque no quieren morir combatiendo en el campo de batalla, o no quieren pasar por ese proceso aterrador. Así que ahí hay una diferencia. Y me pregunto, ¿ese listón tan alto es solo para los judíos antisionistas o lo es para todos nosotros? Okay, so I'll answer the second part, which is, these Vale, responderé a la segunda parte. Verás, estos judíos antisionistas se están suicidando como forma de protesta, ¿de acuerdo? No es que estén huyendo y de repente se caigan por una ventana. Esto ocurre en Israel. Supuestamente judíos antisionistas en los barrios jaredíes, durante manifestaciones contra el reclutamiento, suben a lo alto de un edificio y se arrojan como forma de protesta, no de huida. as a form of protest, okay, not escape. So Entonces, ¿qué es esto? No es guerra Stoverka. Sospecho que es algo muy raro. ¿Tengo razón? Am I yeah, correct? it happens. Ocurre al menos una vez cada 2 años, ¿vale? De acuerdo. So I'm not saying that. I mean, Así que no estoy diciendo que, quiero decir, para mí sería suficiente si una vez cada 2 años un judío antisionista diera su vida para hacer un acto de protesta contra el genocidio. Quiero decir, ni siquiera hemos tenido un solo judío que se haya inmolado, es decir, que se haya prendido fuego para protestar contra el genocidio. Hemos visto a personas blancas en Estados Unidos como Adam Bushnell. Sí, hemos visto incluso a personas blancas hacer eso contra la guerra de Vietnam. Así que aquí es donde entra el estándar. Bueno, lo otro sobre este estándar es que, mira, entiendo perfectamente el imperialismo y el capitalismo. Sé que vivimos en un mundo capitalista e imperialista. Sé, por ejemplo, que, digamos, el gobierno indio es parcialmente responsable del genocidio que ocurre en Gaza, ya sea enviando armas, comprando armas a los sionistas, o enviando trabajadores contratados a la colonia sionista para cubrir el vacío dejado por la clase trabajadora palestina. to fill the gap of the Palestinian working class. There's even mercenaries, Indian mercenaries on the ground. Incluso hay mercenarios indios sobre el terreno. Pero todo el imperio no está diciendo que está cometiendo un genocidio contra los palestinos para salvar a la India o a los indios. La razón declarada y abierta para justificar el genocidio del pueblo palestino, de los árabes y los musulmanes en general, es el judaísmo, los judíos y la seguridad de los judíos. Esa es la justificación declarada. Esté o no de acuerdo con ella, sean los imperialistas quienes utilicen y abusen del judaísmo y del pueblo judío. Eso es un debate teórico. Pero el hecho es que mi genocidio no se está llevando a cabo en nombre de la India, ni de Rusia, ni de Nigeria, ni del Reino Unido, ni en ese caso de Estados Unidos. El propio Estados Unidos está diciendo, voy a matar a todo palestino, árabe y musulmán que se interponga en el camino de Israel, el Estado judío. No está diciendo, voy a mataros a todos si os interponéis en el camino del imperialismo y el capitalismo. Así que hay un nivel de responsabilidad y culpabilidad que lo diferencia. Esta es la espada y el escudo que los imperialistas y los capitalistas están utilizando para llevar a cabo un genocidio. La espada es el judaísmo y el escudo es el judaísmo. Bien, entonces, ¿eso absuelve al pueblo indio de los crímenes del Estado indio en su colaboración con el genocidio? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero es tu culpabilidad como indio, la gran mayoría del pueblo indio siendo oprimido y miserable como yo, tan grande como la responsabilidad de un judío sentado en Nueva York. No lo es. No lo es. No puedo comparar las dos cosas. No puedo enfadarme con mis hermanos y hermanas indios por no revivir la herencia de Nehru y defender al pueblo palestino. Puedo sentirme dolido por ello, pero sé cuál es la realidad en la India. Los indios no son, nadie es responsable de mi muerte.
Sabes, 1.500 millones de personas apenas encuentran comida. No puedo culparles por lo que hace su Estado cuando el pueblo indio apenas está intentando acabar con el fascismo en la propia India, con el movimiento Hindutva. Y vemos los ataques que ocurren cada día. Siento empatía por mi pueblo indio. Conozco las limitaciones del movimiento indio por el anticolonialismo, el antiimperialismo y el anticapitalismo. Pero no es lo mismo que hablar de la responsabilidad de los judíos en todo el mundo. Jews worldwide. Estoy de acuerdo en cuanto a los diferentes niveles de responsabilidad. Coincido en el punto analítico ahí. No estoy seguro de si podemos ponernos de acuerdo, o si puedes precisar cuál es exactamente la línea, si basta con ir al frente y morir o no. Creo que quizá ninguno de nosotros puede hacerlo, o tal vez tú tengas más claridad al respecto en tu mente. Lo dejaremos aquí. Ha sido una gran conversación, y conseguimos alejarnos un poco de la geopolítica, o quizá no nos alejamos de ella, pero fue una conversación fantástica. Me gusta, bueno, ni siquiera diría desacuerdos, sino que me gusta buscar claridad de pensamiento. Y no busco necesariamente hablar con personas que piensen igual. Ha sido un placer y un privilegio tenerte aquí. Muchas gracias por tu tiempo. Es un placer estar contigo. Me encanta que me hagan preguntas incisivas y que me desafíen, porque eso en realidad aclara mis propios pensamientos. Cuando haces una pregunta y tengo que desarrollar una idea, puedo relacionarla aún más con el público. Creo que cualquiera que vea este episodio no solo estará de acuerdo conmigo, creo, sino que también apreciará tu manera de presentar. Cómo insistes en los detalles de estas ideas que otra persona podría haber evitado por completo o no habría sabido cómo profundizar en sus minucias. Así que me alegra mucho estar en tu podcast India y la Izquierda Global y espero volver a verte en otra ocasión. Por supuesto. Muchas gracias. Que tengas un resto de noche maravilloso. Adiós. Bye. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Mudyar Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado generar contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Y si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar me gusta a nuestros vídeos y compartirlos con tus camaradas. Por último, no olvides pulsar el botón de suscribirte. Forget to hit the subscribe button.